Aquí estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, hoy con el doctor Manuel Elkin Patarroyo. El doctor Manuel Elkin Patarroyo, la gente podría preguntar, ¿qué profesión tiene? ¿Científico? No, no es científico o no estudió ciencia. Él es un médico, pero después de que usted estudió medicina aquí en Colombia, ¿qué más estudió para hacer lo que es hoy, doctor Patarroyo? Humberto, mire, voy a contarle una confidencia, realmente, que es esta. Yo desde niño quise ser científico. Nunca jamás he tenido, y es lo que le digo a los chicos, tengan un proyecto de vida, tengan una meta, tengan un objetivo, tengan un propósito y síganlo con disciplina de estudio, trabajo, pensamiento, sin perder nunca la alegría de vivir. Nosotros, fíjate tú cómo interactuamos de una forma extremadamente agradable, amable, sin perder la alegría de vivir. También le cuento que de cuando en vez me tomo mis traguitos, que de cuando en vez salgo a rumbear, cosas así de ese estilo. Vodka. Sí, entonces el asunto es ese. No, pero sin perder nunca jamás el objetivo, el propósito, el proyecto de vida. Yo siempre quise hacer ciencia desde niño. Y a los 19 años, comencé a trabajar directamente en investigación científica. Es más, aún, comencé a trabajar con virus de esos que causan la fiebre hemorrágica, hermano del ébola. ¿Y cómo si usted en 19 años estaría apenas... Era un culicagao, como dicen. Sí, claro, estaba en primer semestre, estaba en segundo semestre de medicina. Entonces, yo quería hacer ciencia y yo quería hacer vacunas. Entonces llegó a Colombia un individuo brillantísimo llamado Ronald McKenzie para trabajar con la Fundación Rockefeller de Colombia. Y este venía de haber descubierto el virus de la fiebre hemorrágica boliviana, que, como le digo, es primo hermano del ébola. Entonces, ahorita que vino la epidemia del ébola y todas esas cosas, a mí me llamaron de todas partes del mundo porque la gente sabía que yo había trabajado en un virus parecido. Ahora bien, este individuo, viendo que el muchachito era inquieto, decidió mandarme a la Universidad Rockefeller de Nueva York. Y yo comencé estudiando paralelamente medicina en Colombia. ¿En qué universidad? En la Nacional. Y a la vez estaba también en Universidad Rockefeller de Nueva York aprendiendo inmunología, o sea, defensas del organismo, y también química. Tuve la fortuna de haber caído mucho tiempo atrás, esto fue en 1967, haber caído en manos de uno de los gigantes de la inmunología, que luego fue premio Nobel de Medicina. Claro, pero en el 72. Yo estaba con ese desde el 67. Puro enfrente del laboratorio de estaba otro, que luego se ganó el premio Nobel de Química. Yo los he traído aquí a Colombia, más aún los traje aquí a Cartagena de Indias y los hice participar en el reinado. Curioso. 1984 me traje yo a Henry Kunkel, Nobel de Medicina, a David Baltimore, premio Nobel de Medicina, y a Bruce Merrifield, premio Nobel de Química. Con eso era que yo había estudiado allá, y entonces comencé con el cuento, óigame, ¿se pueden hacer vacunas químicamente hechas? ¿Se pueden hacer vacunas a través de la química? Y todos me dijeron, sí, pero le va a tomar mucho tiempo desarrollarlo. Le dije, no importa, yo tengo en este momento 22 años, y yo puedo hacer con mi vida lo que me plazca. Y me dediqué. ¿Tiempo es lo que me sobra? Claro, tiempo es lo que me sobra. Yo en ese momento tenía 22 y dije, no, yo arranco y aquí por lo menos a los 50, 60 he terminado. Sin duda, mire, eso les digo, háganlo. Bien vale la pena dedicar una vida alrededor de eso. Entonces, ¿qué pasó? Comencé a trabajar inmunología acá en Colombia. Es más, aún yo venía en 1974 a dictar conferencias aquí, a Cartagena. Y fuera de eso, pues por eso me conozco la historia, pues la reciente de la ciudad de la manera más increíble. Entonces, ¿qué sucedió? Comencé a trabajar un tanto en tuberculosis, pero resulta que el modelo experimental para la tuberculosis no me funcionaba muy bien, porque ese modelo experimental era el curí, y por consiguiente el curí a mí no me daba la respuesta. ¿El ratoncito? El ratoncito. Pero en 1980... ese premio Nobel de Medicina, maestro mío, me invitó a la ceremonia Nobel. Y entonces dije, bueno, está bien. Ahí me encontré con uno que había trabajado en malaria. Y al trabajar en malaria, resulta que me dijo, trabajemos en malaria. Tú estás parado, tienes muy buenas ideas. Y comencé en 1980 a trabajar en vacunas sintéticas contra la malaria. Toda la experiencia que había adquirido desde los 19 años, hasta ese momento, 1980, la apliqué directamente a la malaria.
Con tan buena suerte que en 1986, en enero de 1986, ya había descubierto la primera vacuna químicamente hecha en la historia, que es la vacuna de la malaria, que es la célebre SPF66 o vacuna Colombia contra la malaria, pero claro, era incompleta porque en ese momento no se conocían todas las moléculas del parásito de la malaria. Esa vacuna se ensayó no solamente en Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Tanzania, Mozambique, Camboya, Tailandia, perdón, bueno, en distintas partes del mundo, y produjo del 30 al 48% de capacidad de protección. ¿Qué significa eso? Que de 100 personas vacunadas, 38 o 50% quedan protegidas. Ahí paré en seco. En 1996 me detuve. Dije, no vuelvo a trabajar más con esta vacuna y me voy a dedicar a buscar lo que hace falta. Y eso fue lo que sucedió. Desde 1900, los últimos 20 años, me he dedicado a buscar, a perseguir lo que hace falta y las reglas de juego para hacer cualquier vacuna. O sea, doctor Patarroyo, usted lleva aproximadamente ¿qué tiempo en la investigación científica después que terminó su medicina? Desde niño. Yo llevo desde los 19 años. Es que es más aún. Tengo que agradecerle enormemente a mis profesores de la Universidad Nacional y de la Universidad Rockefeller, que entendieron perfecto. Una confesión. Yo nunca hice cirugía. Yo nunca hice ginecología y obstetricia. Yo nunca hice internado. Yo nunca hice año rural, pero me graduaron. Lógicamente, con ese estudio dedicado a la ciencia. Dedicado a la ciencia. Entonces esos profesores decían, pero ¿cómo vamos a cortarle las alas a este mocoso que está haciendo las cosas correctamente, que no dice que se va para el laboratorio y se queda por ahí tomando el pelo? No. Y se lo debo una gratitud enorme a mis profesores. Lo mismo a los de allá, que decían, óigame, mire, ese muchachito como que pinta bien. O sea, ¿usted nunca hizo consulta externa? Nunca, ni siquiera sé qué es eso. Doctor Patarroyo, realmente en Colombia, el Estado colombiano lo ha apoyado usted en sus investigaciones económicamente, técnicamente, logísticamente. ¿Realmente sí ha recibido usted el apoyo del Estado colombiano para proseguir, para avanzar más en las investigaciones científicas? Humberto, diferenciemos bien, estados y gobiernos. Yo he tenido el cariño, el apoyo, el afecto. Es más, aún voy a contarles una serie de anécdotas. Yo traía muchas veces reactivos y materiales de Nueva York porque los necesitaba, porque no existían aquí. E iba a la aduana y era divertido porque llegaban y decían, ahí llegó vacunitas. Ojo, ahí llegó vacunitas. Pero no le ponían obstáculos. Que sí que no, le ponían todos los sellos inmediatamente. Y eso entraba inmediatamente. Eso es tener apoyo del Estado. Claro. ¿Ya? Apoyo de los gobiernos. En los últimos 2 gobiernos he tenido 0 pelotero, es decir, 0 de apoyo gubernamental, ¿sí? De los últimos 2 gobiernos. Y no me importa, porque es que resulta que a raíz del buen nombre y el goodwill que adquirí con la primera vacuna de la malaria, por distintas razones tuve muy buenas relaciones con el gobierno de España, más exactamente con sus majestades, con los reyes de España. Entonces, viendo que aquí me quitaban la plata, pues me fui para allá y les dije, óigame señora, que es así como se le debe decir a la reina, y señora, al rey, mire que estoy en una condición muy difícil, no sé qué, sé cuándo, y me dieron financiación hasta abril del año pasado. Financiación, España. Pero también hice un convenio con la Universidad del Rosario, en donde la Universidad del Rosario paga la nómina de nuestro instituto. Y por consiguiente, pues es decir, la plata de España más la Universidad del Rosario han dejado que nosotros podamos seguir corriendo detrás de entregar una vacuna que aspiro poderle entregar al país y a la humanidad en un año, con el 100% de protección. ¿Qué vacuna es? La de la malaria. Otro tipo de vacuna. No, otra pero mucho más completa. Porque con más cobertura biológica. Claro, con más cobertura para todo mundo, en todas partes. Esa se aplica muy bien a negros, a chinos, a blancos, a todo, de manera pues de que es una vacuna que lo acabo de presentar una parte en el Congreso Internacional Mundial de Vacunas que se celebró ahorita en Baltimore,
Y eso quedó todo el mundo con la boca abierta. Ahora que usted habló de negros, de chinos, de malayos, ¿qué tiene que ver, qué afecta la diferencia racial entre un negro, un indio, un chino en cuanto a la captación de un virus o el desarrollo de una enfermedad? Muchísimo, le cuento. Eso tiene un componente genético. El componente genético de qué tan bien responde usted ante algo. Yo acuñé mucho tiempo atrás que uno no sufre las enfermedades que quiere, sino las que puede, por su característica genética. Yo, por ejemplo, no puedo ser ojiazul. En mi familia no viene ese gen de ojiazul. Tampoco puedo ser negro, de ninguna manera, porque tampoco viene ese gen. De la misma manera, no puedo sufrir ciertas enfermedades porque soy resistente, pero también voy a tener mucha susceptibilidad a otras porque soy muy susceptible. De manera pues de que todo eso, entonces un componente racial determina que también responda usted frente a una vacuna. Por la misma razón yo tenía que cubrir con la nueva vacuna todas las variantes genéticas, todas las variantes raciales, para que la vacuna se aplicara. Es un caso concreto. Por ejemplo, funcionó muy bien en Tanzania, pero un poquitico más hacia abajo, en Mozambique, no estaba funcionando tan bien. Aquí funcionó muy bien en la costa del Pacífico y funcionó muy bien en Venezuela y en Ecuador, pero no funcionó tan bien en Brasil. Si se da cuenta, nosotros teníamos una población negra en el Chocó, teníamos una población en el Ecuador indígena, pero en el Brasil teníamos población blanca. Entonces, por esa razón, las variaciones del 30 al 48% en la capacidad protectiva. Entonces, conociendo eso, dije, yo resuelvo el problema. Y llevo los últimos 20 años dedicado única y exclusivamente a eso, a resolver ese problema. Y con tan buena suerte que lo resolvimos. Solo que nos pusieron un palo en la rueda de la manera más increíble que usted puede imaginarse, que es que por intereses de quién sabe quién, y creo tener idea, pero no tengo la confirmación. Suéltela. Pues, hombre, yo creo que las multinacionales farmacéuticas están muy interesadas en que estas vacunas no salgan. La razón es muy sencilla. ¿Para vender sus medicamentos? Obvio, para venderlos de ellos, pero es que también hay otra cosa. Las vacunas a mí me salen, a mí, después de toda la investigación, de toda la inversión, de todas las cosas, me salen en 7 centavos de dólar. Póngale 200 pesos. ¿Usted qué compra hoy en día con 200 pesos? Nada. ¿Una cajetilla de chicle? Si acaso. Y en cambio, ellos tienen, por ejemplo, programada entre 50 y 100 dólares. Ojo, ¿sabe cuánta gente se puede vacunar con eso? En el África, ninguno. De manera pues de que entonces nosotros somos una especie de piedra en el zapato, un palo en la rueda de los grandes intereses. ¿Podría decirse, doctor Patarroyo, que esto mismo que está pasando con su vacuna es lo que está pasando con el cáncer, de que nadie quiere realmente encontrar la vacuna contra el cáncer o la cura definitiva contra el cáncer porque se acaba el negocio de las grandes farmacéuticas en el mundo entero? Mire, le cuento, hay una cosa que es real en este contexto, Humberto. Uno de los premios Nobel, que es apoyo y soporte nuestro, que se llama Harald Surhausen, que fue premio Nobel en el año 2008, por haber descubierto el virus del cual hablamos, que es el virus del papiloma. Él fue el que descubrió esa asociación con el cáncer de útero. Va a publicar en este tiempo, en este momento, entre diciembre y enero o febrero, que el 50, ¿sabe lo que es el 50? La mitad de los cánceres del ser humano son causados por virus, bacterias o parásitos. De manera que si usted tiene la metodología que nosotros tenemos para producir vacunas contra virus, bacterias o parásitos, que es lo que nosotros hemos venido persiguiendo, tiene también la posibilidad de desarrollar vacunas contra el 50% de los cánceres. Eso lo tiene muy clarito Harald Surhausen. De manera pues de que esto es una metodología que va mucho más allá de la vacuna de la malaria. La malaria es nuestro portaestandarte, es nuestro ejemplo. Primero que todo porque es un gran problema de salud pública, pero también porque es una enfermedad que es rapidito encontrar las respuestas. Y por la misma razón, nosotros la tomamos como portaestandarte. Le dije al principio que había comenzado a trabajar en tuberculosis, pero resulta que mientras que a usted lo pica el mosquito y le da malaria, en una semana, en la tuberculosis, a usted le tosen en la cara y no sabe si le va a dar tuberculosis en 6 meses o en 3 años.
Entonces yo no podía jugarme a ese albur, por eso me pasé en 1980 de tuberculosis a malaria. Hoy en día puedo aplicar las reglas que tenemos de la vacuna de la malaria para vacuna contra la tuberculosis, porque ya definitivamente sabemos qué es lo que hay que hacer. Yo recuerdo un evento en donde a usted lo señalaban o algo de estar trabajando, de querer acabar con los micos y esas cosas, porque eran del Amazonas, que estaba persiguiendo las especies en vías de extinción. ¿En qué quedó eso? ¿Qué pasó realmente allí, doctor? Humberto, eso es una de las falsedades gigantescas, de las mentiras enormes que se han dicho y que obviamente tienen un interés, que es detener nuestro trabajo. Es que llevamos 4 años, 4, sin poder tocar un solo mono. ¿Algún parásito burocrático? Muchos, realmente hay muchos de esos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Humberto? Nos acusaron en pleno Amazonas, Leticia, Amazonas. Ustedes han estado alguna vez en Leticia y saben que es así. En donde usted pasa la calle de Leticia y está en Tabatinga, que es Brasil. Y si usted pasa al otro lado del río, está en Santa Rosa, que es Perú. La acusación nunca fue de maltrato a los micos. Nunca, no la hubo. Ni de matarlos, tampoco la hubo. Era de tráfico ilegal. De fauna. Sí, claro, del otro lado de la calle y del otro lado del río. En 5 millones de kilómetros cuadrados, 5 que es lo que tiene el Amazonas, tengo una acusación, la tuve, porque ya luego el Consejo de Estado falló en contra de ellos, en donde la acusación era que venía de 320 metros, no kilómetros, metros. Podían venir algunos micos, lo cual probablemente sí venían, porque en el Amazonas todo el mundo es amazonense, ¿ya? O del otro lado del río, que son 800 metros al otro lado del río. Entonces la acusación era de que unos pocos micos venían de allí del otro lado del río o del otro lado de la calle. ¿Cómo están sus sucesores en la ciencia en Colombia? ¿Están investigando? ¿Hay nuevas figuras? ¿Tendremos nuevos Manuel Elkin Patarroyo dentro de 20 años? Pues como mínimo hay uno ya. Se llama Manuel Alfonso Patarroyo y es el hijo mío, que es médico, se graduó de médico a los 20 años de edad. Ese sí, el otro día le hizo... Sí, ese se hizo internado y pasó por biopediatría. No, ese tampoco. Sí. Pero resulta que él sí decidió doctorarse en química. Y hoy en día es el profesor de más alto ranking en la Universidad del Rosario, en donde es full profesor, ¿ya? Mañana cumple, el día 20 de noviembre, cumple 42 años de edad, pero ya está catalogado como el científico número 3 de Colombia. Primero viene pues el padre por cuestión de edad. Segundo viene un físico, ya de la Universidad de los Andes. Y el tercero se llama Manuel Alfonso Patarroyo. De manera que yo no tengo ninguna preocupación en ese sentido, porque obviamente la saga continúa y obviamente esto tiene una continuidad que llegará hasta más adelante. Con una ventaja, Humberto, que ninguno de nosotros tiene el propósito de obtener ganancias secundarias. Nada, para nosotros es el placer de descubrir las vacunas, de descubrir los problemas y entregárselos a la humanidad. ¿De dónde es Manuel Elkin Patarroyo? Yo soy tolimense, de un pueblito chiquito llamado Ataco, que aparecen los crucifijos. Sí, señor, así casi siempre lo ponen. ¿Hace cuándo no come un tamal tolimense? No, que va. ¿Qué va? Hace por ahí 15 días. Y la lechona también. No, es que me los mandan desde Girardot, donde vive mi familia. La traen desde el Espinal y me la mandan para allá, ¿vale? Así de sencillo. No, nada. Doctor Patarroyo, recientemente realizamos un trabajo periodístico en donde estábamos alertando el impacto negativo que podría tener un caso de ébola en la ciudad de Cartagena. Y eso generó un escándalo aquí porque estábamos alarmando a la ciudad, porque estábamos haciendo terrorismo periodístico diciendo que iba a llegar el ébola a Cartagena. ¿Están preparadas las autoridades, las clínicas para atender un caso de ébola en una ciudad como Cartagena, que es puerto, es por todos lados puerto aéreo y puerto marítimo? No, la verdad que no. Primero que todo, porque es que el ébola se transmite a través de fluidos. ¿Me explico? Si yo estoy infectado con ébola y toso enfrente tuyo, te contamino. Si yo voy hasta un baño y orino, también te contamino. Con las materias fecales también. Con la sangre que brota también. Eso necesita unos sistemas de aislamiento bárbaros. Nuestro país no tiene esa infraestructura. Tiene algún simulacro, algo medio parecido a eso, pero no. Ahora, lo que sí es cierto es que la transmisión del virus originalmente se hizo a través de los murciélagos.
murciélagos frutívoros, que, claro, para ellos el virus no es mortal. Son portadores positivos. Portadores sanos. Entonces, estos muerden las frutas se caen, ¿ya? Y los agarran entonces los micos o los agarran los niños y se comen las frutas. ¿Por qué sé yo de eso? Por lo que le dije, que comencé a trabajar a los 19 años con el virus primo hermano de este que se llama machupo, que es el virus de la fiebre hemorrágica de Bolivia. En esencia, lo que sucede es que el virus del ébola, al reproducirse en las células del hígado, mata entonces esas células que son las que producen los factores de coagulación. Y ahí viene la hemorragia inmediata. Exacto, pero por todos los lados, por el recto, por la nariz, por la boca, por todos los lados. Y pues obviamente, pues si no tiene factores de coagulación, se revienta. Y ese es el problema. Yo, la verdad, diría que no hay que bajar la guardia, de ninguna manera. ¿Ya? Y pues hay gente que está intentando desarrollar una vacuna, pero ya fui contactado. Pero sí es factible en Cartagena que se presente un caso. Se puede llegar a presentar. Si no se ejercen los controles sanitarios. Hay que hacer los controles sanitarios mandatoriamente, sí, mandatoriamente. Usted ama Cartagena, le gusta Cartagena. ¿Cómo mira a Cartagena? ¿Qué visión tiene de Cartagena en estos momentos, doctor Patarroyo? Mire, primero que todo quiero expresar mis agradecimientos muy sinceros a la Cámara de Comercio. En tu programa quiero dejar constancia clara a las directivas. Ahí está Gerardo Rumié y a la directora María Claudia Páez. Son unos motorcitos. Yo llamo que los dos son un par de terremotos con patas. La verdad que sí. En serio. Porque han querido planear una ciudad-región a 2 generaciones, a 50 años. Eso mismo intentamos nosotros hacer en la misión de sabios, cuando recordará usted que el presidente Gaviria nos invitó a Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, mi persona, otras 7 personas más a que constituyeran, planeáramos Colombia para 2 generaciones. Desafortunadamente, y aspiro que no suceda aquí con esto, puesto que la Cámara de Comercio es una entidad privada, ¿ya? Pero desafortunadamente los gobiernos subsiguientes agarraron todas esas conclusiones y las archivaron, ¿ya? No, yo sí quiero ver a Cartagena como el verdadero puerto mental que debe ser. Es decir, aquí debe tenerse la posibilidad de llegar a desarrollar un núcleo de pensamiento capaz de jalonar el desarrollo no solo de Cartagena, sino también de la región y del país entero. Se puede, y este es el momento, a través de la educación, Humberto. Doctor Manuel Elkin Patarroyo, muchísimas gracias por estar frente a frente con nosotros en nuestro programa. Realmente nos ha engalanado este canal y este programa. Gracias por estar aquí, por estar en Cartagena y por querer a Cartagena. La adoro. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Humberto. Y a todos ustedes televidentes amables, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, frente a frente, por su canal Telecosta en la red de Global Comunicaciones. Los invitamos a nuestro próximo programa y que tengan un resto de día feliz. Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas, frente a frente con Humberto Mercado. Periodismo serio y objetivo, de la mayor profundidad, frente a frente con nuestra ciudad, para que haya cuentas claras. Frente a frente, una producción de Humberto Mercado Pérez para el canal Telecosta, cubrimiento regional. Telecosta, integración regional.